Si usted conoce a alguna persona con algún problema auditivo, esta información le puede interesar. Fue promulgada y publicada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera la Ley de Aparatos Auditivos en la Ciudad de México, con lo que se garantizará el apoyo a las y los capitalinos de escasos recursos que padezcan discapacidad auditiva. Lo que quiere decir es que no estará al capricho de las autoridades. No es si alguien quiere atender o no quiere atender a las personas con una discapacidad auditiva que estén en situación de vulnerabilidad. En diciembre pasado, la Asamblea Legislativa aprobó esta iniciativa, que tiene el propósito de garantizar el derecho a recibir aparatos auditivos previos a un examen de audiometría que acredite la necesidad de utilizarlo para escuchar. Y calculamos nosotros que tendremos un alcance, una meta inicial aproximadamente de 2.500 personas para atender en esta ocasión. Para esta primera etapa se ejercerá un presupuesto de 20 millones de pesos, indicó el mandatario local. Cifras del INEGI indican que solo en la Ciudad de México existen 62.313 personas con discapacidad auditiva. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.